días chicos, con este video continuaremos el tema de la línea recta. Ya mencionamos en el video anterior que dos líneas rectas se cruzan en un solo punto. Entonces, cuando sucede esto, cuando se cruzan, forman un ángulo entre ellas. Así que en este video aprenderemos a utilizar una formulita para calcular ese ángulo que se forma entre esas dos rectas. Así que empezamos. Este ejercicio nos dice, los vértices de un triángulo son el punto A con coordenadas menos 2,2, el punto B con coordenadas 3,0 y el punto C con la coordenada 2,5. Y nos pide que calculemos los ángulos internos. Pueden observar que aquí yo ya realicé la gráfica, ubiqué los puntos en mi sistema de coordenadas y dibujé el triángulo que se forma. Ahora bien, nos pide que calculemos los ángulos internos. Viene siendo este ángulo de acá, que lo vamos a llamar el ángulo A, el ángulo B, que viene siendo este, y el ángulo C. Entonces chicos, aquí si se dan cuenta, esta es una recta, esta es otra recta y esta es otra recta. Un triángulo se forma por tres rectas que se cruzan entre sí. Aquí eliminé lo que viene siendo este lado del triángulo para poder explicar bien cómo usar esta fórmula. El ejercicio nos pide calcular los ángulos internos. Pueden observar que estos dos lados del triángulo son dos rectas. Si los extendemos más, son rectas que se cruzan en un solo punto, que es el punto A con coordenadas menos 2,2. Entonces, ahí está. Como en el video anterior les comenté que las rectas pueden tener tres situaciones: que se crucen en un punto, que sean paralelas o que sean las mismas, que sean idénticas. En este caso se cruzan. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros calcular este ángulo de aquí? Bueno, primeramente tenemos que marcar esta flechita, es decir, en dónde inicia el ángulo y en dónde termina. Esto es muy importante. Incluso en otros videos ya les he comentado que siempre los ángulos se miden de derecha hacia atrás, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Así que ponemos el puntito aquí y va a caminar hacia atrás. ¿Por qué es importante que pongamos esto de dónde inicia a dónde termina? Para ponerle nombre a nuestras rectas. Es decir, la recta en donde el ángulo empieza, en donde puse este puntito, es la recta AB. Pero para que sea mucho más sencillo de manejar, vamos a ponerle que es la recta número 1. Ahora bien, la recta en donde termina el ángulo que quiero medir es la recta AC. ¿Sí? Aquí está el punto A y aquí está el punto C. Pero para facilitar un poquito vamos a poner que es la recta número 2. Esto es muy importante hacer para utilizar correctamente esta fórmula. Ya que tenemos los nombres de nuestras rectas, cuál es la 1 y cuál es la 2, vamos a irnos a esta fórmula. ¿Qué necesitamos nosotros para determinar el ángulo? Necesitamos las pendientes. ¿Cuáles pendientes? La pendiente de la recta 2 y la pendiente de la recta 1. Aquí sí es muy importante que respeten el orden, ¿ok? Esta es la recta 2, es decir, la recta donde termina el ángulo. Esta es la pendiente de la recta 1, donde inicia el ángulo. Entonces, yo en otros videos había algunas fórmulas que les comentaba que no importaba el orden, que podía ser la pendiente 1, 2, etc. Pero aquí sí importa, entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos a sacar las pendientes, ya que es lo que necesitamos para utilizar esa fórmula. ¿Qué ocupamos nosotros para calcular la pendiente? Los puntos de la recta. Así que vamos a calcular la pendiente 1 de la recta AB.
¿Cómo es esta pendiente? Ya sabemos, arriba ponemos las Y y abajo ponemos las X. Entonces iniciamos el punto AB. Aquí tenemos las coordenadas. Ponemos la Y del punto A menos la Y del punto B. Abajo ponemos la X del punto A menos la X del punto B. Realizamos la operación 2 menos 0 nos da 2, menos 2 menos 3 nos da menos 5. Realizamos la división y nos queda que la pendiente de la recta 1, es decir, la recta AB, que es donde inicia el ángulo, nos da menos 0.4. Es negativo porque aquí tenemos una división más, entre menos nos da menos. Ahora realizamos la pendiente de la otra recta, la recta número 2, el punto A y el punto C. La Y del punto A es 2 menos la Y del punto C, que es 5, entre la X del punto A, que es menos 2, menos la X del punto C. Si se dan cuenta, voy en orden. Aquí inicié en el punto A. Aquí inicié con el punto A también. Aquí coordenada del punto C, abajo coordenada del punto C. ¿Sí? Ahí todo en orden. Realizamos estas sumas. 2 menos 5 nos dan menos 3 y menos 2 nos da menos 4. El resultado nos va a dar un número positivo, ya que menos entre menos nos da más y 3 entre 4, 0.75. Aquí ya tenemos el resultado de las pendientes. Ahora agarramos estos valores y los sustituimos en nuestra fórmula. Aquí ya tenemos la sustitución de nuestras pendientes. Tenemos la pendiente 2 es de 0.75 positivo, aquí está. Menos, este menos de aquí es este menos de acá. Como mi pendiente 1 me salió negativa, pongo un paréntesis para separar este menos de este valor, ¿no? Luego una división. 1 más la pendiente 2, que es de 0.75 positivo, multiplicado por la pendiente 1, que es menos 0.4. Ahí está. Como primer paso hay que eliminar paréntesis, es decir, este menos va a multiplicar al signo que tenemos aquí. Menos por menos, más. Y nos quedaría que 0.75 suma a 0.4. Ahí está, ya quitamos este paréntesis. Ahora en la parte de abajo tenemos un 1, aquí lo pusimos, más, aquí va a haber una multiplicación junto con este signo. Más por menos nos da menos. 0.75 por 0.4 nos da 0.3. Entonces aquí ya quitamos este paréntesis y resolvimos lo que es la multiplicación, nos quedó esto. Ahora se vuelve muy sencillo, hay que realizar esta suma y esta resta. En la parte de arriba nos da 1.15 y en la parte de abajo nos da 0.7. Ahora realizamos esta división. 1.15 entre 0.7 nos da un valor con muchos decimales, pero yo agarré 4 decimales. 1.6428. Ahora, muy bien chicos, ahí no termina el ejercicio. ¿Por qué? Porque todo esto es tangente del ángulo, ¿sí? No es el valor del ángulo solito. No tiene lógica que este ángulo mida unos 0.64 grados. Se ve en el dibujo que es un ángulo agudo de, no sé, más de 45 grados al parecer. Entonces es demasiada la abertura que tiene y no tiene lógica que mida 1.64. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Esta función trigonométrica que es tangente la vamos a pasar para el otro lado como -1. Es decir, el ángulo va a ser igual
a la tangente a la menos 1 de todo lo que nos salió de esta división, 1.6428. Y nos sale un resultado de que el ángulo es igual a 58.67 grados. Ahora sí, este resultado ya tiene un poquito más de lógica con lo que podemos ver en la figura. Por lo tanto, nunca hay que olvidarse. Ya cuando realicen la división, deben de poner tangente a la menos 1, que en su calculadora hubo un video que ya les expliqué que es poner shift tangente y luego entre paréntesis este valor y ya les sale nuestro resultado deseado. Entonces, muchachos, este procedimiento es para calcular este ángulo de aquí, que ya sabemos que es 58.67. Ahora vamos a calcular otro ángulo. Voy a dibujar ahora sí este lado del triángulo que me hace falta, ya sea para determinar el ángulo C o el ángulo B, pero necesito dibujar aquí mi segmento. Ahora bien, ya teniendo este lado, podemos nosotros elegir cuál ángulo queremos calcular, si el ángulo B o el ángulo C. Vamos a realizar el del ángulo B para ir en orden. Entonces, el ángulo B se compone solamente por estas dos rectas, ¿sí? La recta AB y la recta BC. Por lo tanto, esta que tenemos aquí la podemos eliminar para no confundirnos. Eliminamos el ángulo, que ya sabemos cuánto vale, y todo lo que tenga que ver con la otra recta. Eliminamos todo eso. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar la flechita de en dónde inicia nuestro ángulo y en dónde termina. Recordemos que siempre les menciono que deben de iniciar de la derecha para atrás. Es decir, tenemos aquí este puntito. Hacemos una pequeña línea hacia la derecha para separarnos y a partir de aquí empezamos. Nos vamos para atrás y llegamos hasta la recta que tocamos, ¿no? Entonces, ¿este es el ángulo que nosotros queremos conocer? No, este ángulo es el que está en el eje X hacia esta recta BC. Entonces, ese ángulo no es. Seguimos caminando, caminando hasta la otra recta. Ahora bien, eliminamos lo que teníamos ya hecho y solamente dejamos ese pedacito de una recta a otra. ¿Este es el ángulo B que nosotros queremos conocer? Claro que sí. ¿En dónde llegamos primero? Primero llegamos a esta recta y nos movimos hasta llegar a esta otra. Así es como se dibuja ese ángulo. Entonces nosotros ya podemos poner cuál es la recta número 1 y cuál es la recta número 2. Ahora, esto es de suma importancia para que puedan ustedes cuál va a ser la pendiente 1 y cuál va a ser la pendiente 2. Recuerden, la pendiente 1 es de la recta en donde inicia nuestro ángulo y la pendiente 2 es de la recta número 2, que es donde finaliza ese ángulo. Ahora bien, la pendiente de esta recta BC no la conocemos, por lo tanto debemos de calcularla. En la parte de arriba ponemos la Y de nuestro punto B menos la Y del punto C, que es 5. Abajo las X, que sería 3 menos 2. Resolvemos, arriba nos queda menos 5 y abajo nos queda 1, dándonos como resultado en esta división menos 5. Esta viene siendo la pendiente de nuestra recta 1. Ahora, la pendiente de la recta 2 es la recta AB. Nosotros ya calculamos en el ejercicio pasado la pendiente de esa recta, nos dio menos 0.4. Entonces no es necesario que la volvamos a calcular, ya la tenemos en este caso. No olviden de siempre poner aquí cuál es la primera y cuál es la segunda, ¿no? Ahora realizamos la sustitución de datos. Nuestra pendiente número 2 es menos 0.4, menos, este menos que está aquí, la pendiente de nuestra recta número 1, que es menos 5. Como se va a repetir el signo menos, le pongo unos paréntesis. Luego la división 1 más
Como nuestra pendiente 2 es negativa, le voy a poner aquí unos paréntesis para separar estos signos. Y luego aquí la pendiente 1 se pone paréntesis para explicar que es una multiplicación con su signo -5. Ahora, muchachos, hay que eliminar paréntesis. Aquí menos por menos nos da más, quedándonos esta operación. Y aquí abajo hay que tener mucho cuidado. El 1 se pasa para acá abajo y luego tenemos esta multiplicación de signos. Más por menos nos da menos. Ese menos que nos resultó de esta multiplicación lo multiplicamos por este otro menos y nos da positivo, ¿sí? Más por menos nos da menos. Luego por este menos nos da más. Aquí está. Ahora se multiplica 0.4 por 5 y nos da un 2. Después de aquí realizamos estas pequeñas operaciones. Menos 0.4 más 5 nos da un valor positivo de 4.6. Entre 1 más 2 nos da 3. Realizamos la división y nos da 1.53 y muchos 3. Voy a agarrar 4 decimales porque en el ejercicio pasado agarré 4 decimales, entonces para que sea lo mismo. Luego a este 1.53 le sacamos tangente a la menos 1. Recuerden que 1.53 no es el valor de este ángulo, ¿ok? Entonces ponemos tangente a la menos 1 de 1.5333 y nos da 56.88. Ahora bien, solamente nos hace falta calcular el ángulo C. Este ejercicio nos pide que calcule los ángulos internos del triángulo, es decir, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Aquí tienen ustedes dos caminos. El primero es hacer toda la operación para calcular el ángulo C. O un camino más sencillo es, pues, ¿cuánto vale la suma de estos tres ángulos internos? Sabemos que los ángulos internos de un triángulo nos debe de dar igual a 180 grados. Entonces, si nosotros ya conocemos 2 de 3, simplemente hacemos la resta. A 180 le quitamos el valor del ángulo A, que es de 58.67 grados, y le quitamos el valor del ángulo B, que es 56.88. Y esta resta nos da como resultado el valor de nuestro ángulo C, que es de 64.45 grados. Pueden hacerlo con esta fórmula simplemente como una manera de comprobación que realmente sea este valor. Y con esto ya obtuvimos nuestros tres ángulos internos de este triángulo. Espero que con este ejercicio les ayude a dominar esa formulita para calcular el ángulo entre dos rectas. Recordemos que se puede aplicar de distintas maneras. En este caso, yo lo apliqué para encontrar los ángulos internos de un triángulo. Así que esperemos que les ayude para que resuelvan sus tareas académicas de manera satisfactoria. Mi nombre es Wendy Trizón y nos veremos en el próximo video. ¡Chao!